Bienvenidos nuevamente a este espacio Personajes Geniales que por iniciativa del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y ADN 40 está enfocado en que descubramos, junto con mi querido compañero Gerardo Laveaga, esas vidas extraordinarias, esos personajes que han cambiado el curso de la historia, que han legado cosas importantes. Y en este caso me emociona mucho hablar de uno de mis personajes favoritos, un arquitecto mexicano, el arquitecto mexicano por antonomasia, Luis Barragán. Es uno de esos grandes personajes, Gerardo. Un gran personaje que cambió la forma de entender la ingeniería y la arquitectura en el mundo. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto? Me gusta tanto. Tuve la oportunidad en mi primer trabajo de recuperar patrimonio cultural en México y fue justamente en Las Arboledas. En Las Arboledas, en el Estado de México, había hecho este arquitecto un proyecto magnífico en el Paseo de los Gigantes, como se refería a los árboles maravillosos, que era la Fuente del Bebedero y la Fuente del Campanario. Es ahí donde yo descubro a Luis Barragán, tengo la oportunidad de ir a su casa, una casa que construye en 1947, y descubro que es el único arquitecto mexicano con el premio Pritzker de Arquitectura, que se le otorga en 1980. Es un hombre, es un artista, ingeniero de profesión, nace en Guadalajara a principios del siglo XX, pero entiende la arquitectura como ese espacio que debe de proteger ese hábitat, eso que habita el ser humano, y debe de ser una arquitectura protectora, una arquitectura llena de arte, pero que el ser humano disfrute. Y eso es lo que más me gusta de los espacios que logra Luis Barragán. Hay que decir, para entender su obra, que él nace en una familia rica de Jalisco. Sí. Vive muy bien. Lo que más lo influyó fueron las haciendas de su padre. Él quería hacer quería transmitir todo lo que veía en el agua, las acequias, los jardines, los espejos de agua, los lagos, llevarlo a otros contextos. Pero él nunca se va a separar de ese modelo que tiene, de esa visión de rancho mexicano. Sí, sí. Cuando después de estudiar y se va el niño rico, aristócrata, otro detalle que es muy importante para entender su vida, profundamente religioso. Claro, de un catolicismo muy marcado. Y cuando se va a estudiar a Europa, se enamora también de la arquitectura musulmana, se enamora también de la arquitectura mediterránea y quiere traer eso. ¿Cómo fusiona lo mexicano con lo mediterráneo? Y ese es el resultado, y eso es Luis Barragán. Luis Barragán. Él se da cuenta justamente, Gerardo, que lo que heredamos, porque somos mezcla de muchas influencias y de muchas culturas, lo que heredamos de ese México virreinal, de esas haciendas en las que él crece, en las que bien señalas, se da cuenta que es influencia que nos llega por España, en esa España que también es influenciada por toda esa arquitectura morisca. Él va al norte de España, conoce a un arquitecto de apellido Bach y se enamora de la arquitectura, de los jardines. Es francés, pero cuando le hace resonancia, eso que es lo que estás hablando, que con una banca y una fuente lograron, imagínate, en Sevilla, en Granada, lograron en el norte de España esa arquitectura maravillosa, dar esa paz y ese hábitat, se da cuenta que es la influencia que tenían en la arquitectura del virreinato. ¿Qué es lo que sucedía con esas haciendas? Y lo dice ya después, cuando se adhiere, porque no es ajeno a la Escuela Internacional de Arquitectura, por supuesto que conoce la obra de Le Corbusier, conoce la obra de Mies van der Rohe, la Bauhaus, todo eso que había precedido cuando ya es un arquitecto que está haciendo obra, se da cuenta que si tú tienes un movimiento internacional que no respeta el lugar en donde va a ser construida esa casa o ese edificio, no tiene sentido. Los grandes muros, los muros anchos, tanto en el norte de España como en el sur de España, perdón, como en el norte de África, y lo mismo en este clima mexicano, era para aislar el calor, para aislar el sol. Es un arquitecto que entiende perfecto el sol. Después criticará este movimiento internacional de las grandes cajas de cristal en estas latitudes donde el sol lo que hace es ser un agente agresivo y que tuvimos que al final ponerle esos horribles aires acondicionados adosados al final. ¿Por qué? Porque no respondía a una arquitectura del lugar en donde debe de ser hecha. Por eso es que es tan importante la aportación que hizo para recuperar esos espacios en los que él nació. Dice Octavio Paz, con ese lenguaje que le gusta mucho para echar mano de la paradoja, Luis Barragán busca magia y sorpresa.
busca encuentro y busca soledad. No hay ningún arquitecto que te ayude a estar tan solo como Luis Barragán. Porque Luis Barragán, dice Paz, entiende que la soledad es el destino del hombre. Él fue un hombre muy solitario, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Fue un hombre que tuvo amigos, un hombre cordial, cortés, amabilísimo, pero nunca se casó, nunca tuvo hijos. Pero era un hombre muy enamorado. Y fue un hombre que, siempre estaba rodeado de mujeres bellísimas, sí, de hombres sí, interesantísimos. Simpaticísimo. No lo conocí, pero dicen que era simpaticísimo. Lo que es cierto es que era un hombre misterioso. Sí. Y este misterio, dice Paz, hace que toda su obra implique sorpresa. Y sí, cuando tú piensas en las torres de satélite, que es algo de lo más visible de Luis Barragán, las 5 torres de satélite, desde el punto de vista en que las encuentres son distintas. Claro. No es lo mismo yendo de aquí que yendo de acá que viniendo de acá. Son 5 torres de satélite y yo cada vez que las veo, veo cosas distintas. Claro. Esa es la magia y la sorpresa de la que habla Octavio Paz. Y creo que eso es lo que me despierta tanta admiración por Luis Barragán. Piensa en mi obra favorita. Perdón, las hizo con Matías Geritz. Dime, las hizo con y acabó peleado con él. Sí, en realidad digamos, la obra es de Matías Geritz, más que de Barragán. Barragán es como el que la lleva a cabo. El diseño es de Matías Geritz, claro. Sí, y en fin, pero son maravillosas, claro. El urbanismo que él hace justamente es maravilloso. Y acabaron peleados, sí sabes. Sí, por supuesto, por claro. las torres. Pero la obra que más me gusta, que a mí me seduce, y la he visto 2 veces en mi vida, muy complicado fue verla, es la capilla del convento de las capuchinas sacramentales del Purísimo Corazón las de capuchinas María. de Tlalpan. No, pero es que yo quería irla a ver hace mucho tiempo y toqué y me decían las monjitas, no se puede, estamos en oración. Claro. Oye, madre, ¿a qué hora? Pues venga mañana a ver. Nadie me abría al día siguiente. Iba al día siguiente, seguimos en oración. O sea, no te dejan entrar. Hoy hay un letrero que dice, hay que agendar visitas. Por supuesto. Pero bueno, pero ve, el juego de luces de madera con los elementos más sencillos y más austeros, te hace sentir dónde estoy. Esto es místico. Y llegas a un punto Paz habla de importante. mística, Sí. es eso. Hay que visitar esta capilla del convento de las capuchinas. Toda su arquitectura, Gerardo, tiene esos elementos. Lo que vuelvo al bienestar de habitar un lugar. Obviamente era un hombre religioso, era un hombre que tenía mucha espiritualidad. Y lo que buscas tú es refugiarte en tu casa. Mucha gente habla del estilo Barragán, que después fue utilizado a diestra y siniestra y no se entiende, colores chillantes. No, él entendía los colores mexicanos, fue muy amigo de Chucho Reyes, un gran pintor también de Jalisco, donde hablaba de esos colores vibrantes mexicanos. Pero Barragán entendía un principio maravilloso. No hay color sin el no color, sin los muros blancos. No vas a encontrar una cantidad de muros llenos de color a diestra y siniestra en la obra de Barragán. Él juega con la luz, juega con esos colores. La casa de 1947, que es por la cual se conoce en el mundo entero que es una obra de arte, está declarada Patrimonio de la Humanidad, es ahí donde juega con esas luces y con esos colores. Que la UNESCO declare tu casa Patrimonio de la Humanidad. Imagínate, y además los estudiantes iban, porque juega con los espacios, con las sombras, las escaleras voladas. Una cosa interesantísima desde su formación juvenil, los jardines dentro de tu vida, los grandes ventanales que tenían un motivo, que el jardín esté dentro de ti, que el agua corra dentro de tu casa, lo que aprende de las haciendas, lo que aprende de la Alhambra, de ese sur de España. Pero cuando entendemos a este personaje, tú decías que era solitario, era muy espiritual, era un hombre que siempre estaba rodeado de mujeres bellas, de hombres bellos, interesantes, mujeres cultas, era un hombre que todo el mundo quería estar con él. Y trabaja muchísimo, su despacho es vibrante, hace muchas obras, está no nada más, bueno, una de sus últimas casas fue la Casa Gilardi, se puede visitar también la Casa Luis Barragán, todo lo que hace urbanísticamente hablando, que te digo que las torres de satélite las hace con Matías Geritz, claro. Están todos metidos en este mundo internacional, en esta arquitectura internacional, pero entendiendo desde el punto de vista mexicano, sin ser agresivo y sin abusar de lo que después pasó. Uno de sus mejores discípulos fue sin duda Legorreta, su arquitectura tiene toda esa influencia del agua, de los colores, de los muros grandes, de las sombras. A mí es mi arquitecto favorito y tiene una historia al final triste, una historia por la cual se está convirtiendo muy famoso actualmente porque su archivo no lo hereda México. La Fundación de Arquitectura Tapatía tiene algunas cosas, su biblioteca y demás, pero cuando a finales de los años 90 no puedes ir a consultar sus planos porque se los hereda al último
bueno, los tiene su último socio, la esposa los vende a una asociación suiza que se llama Vitra, a una empresa. Y no se pueden visitar, no puedes investigar, y en 2015 se le ocurre a un artista visual estadounidense, con la venia de la familia, con las cenizas de Luis Barragán, hacer un anillo y dárselo a la que fue la esposa de quien se lleva el archivo en Suiza como the proposal, la propuesta. Con este anillo, con estas cenizas, que ahora Luis Barragán es un diamante, te proponemos que dejes abrir el archivo y sea para el mundo entero. ¿Qué debate, qué controversia se ha generado? Es un debate y es una controversia, y jurídicamente, digo, yo estuve muy cerca de ella por algún motivo, porque conocí a algunos de los contendientes, pero finalmente Luis Barragán no está convertido en un anillo. No, ya lo sé. La gente dice, bueno, es que sacaron sus cenizas y de esas cenizas tomaron 525 gramos, los fundieron, los hicieron en un anillo. No es un anillo que se le haya dado a nadie de compromiso, así se llama, proposal. Claro, es una obra de arte. Ahí está Luis Barragán. Isabel, tú y yo así vamos a acabar. Y todo el mundo acaba así. O sea, ¿dónde acaban nuestras cenizas? Pues quién sabe. ¿Quién sabe dónde va a ir a dar nuestra materia? ¿En qué otros seres vivos va a ir a transformarse? ¿En qué otras cosas? Luis Barragán está en sus edificios. Por supuesto. Luis Barragán está en su propuesta arquitectónica. Claro. No está en un anillo. No, por Cuando supuesto. le dieron el premio Pritzker, al que tú haces alusión, en 1980, fue el segundo que le daban. Se acababa de conocer el premio. Octavio Paz, déjame que vuelva a Paz, que me encanta. Dice, es que es injusto que México no haya celebrado con bombo y platillo el premio Pritzker. Nadie conocía el premio Pritzker entonces. Era un premio que se acababa de inventar. Fue el segundo en recibirlo, de hecho. Y que hoy por hoy es el más prestigioso. Es como el Oscar. Es el premio Nobel de la arquitectura. Los grandes arquitectos quieren el premio Pritzker. Pero cuando se lo dan a Luis Barragán, pues es un premio que se acaba de inaugurar. Ahora, no se lo han vuelto a dar a ningún arquitecto mexicano. Y cuando se lo dan a él, dicen algo hermosísimo. Por su compromiso hacia la arquitectura como acto sublime de imaginación poética. La arquitectura no solamente es una casa, o es un edificio, es un jardín, es un encuentro con el espacio en que te mueves. Totalmente. Y eso Luis Barragán lo hizo como nadie. Como nadie, porque sí está adherido al funcionalismo. Obviamente tiene que ser una casa funcional, tiene que ser una casa que sea habitable, pero con ese arte y con esa sensibilidad tan grande, porque además recupera candelabros virreinales y los pone perfectamente bien porque los reestructura, hace muebles, hace sillas, escaleras, ventanales, tiene en su casa unas ventanas maravillosas que a lo largo del día va jugando, claro, con esas ventanas que existían en esas haciendas que habita de joven. Lo que juega con el color y las sombras, lo que hace Luis Barragán, cuando tú estás en la azotea de su casa en Tacubaya, que es ahí donde está la casa Barragán, te das cuenta que tiene una profunda espiritualidad y una profunda idea de arte, de sentirse a gusto, sí, de sentirte bien en tu casa. Y una paradoja, es un hombre absolutamente materialista, es un gran empresario, es un hombre de negocios. Exitoso, lo fue, por supuesto. Jardines del Pedregal, dijo, en este lugar de lajas y de piedras duras, yo voy a construir toda una ciudad. O sea, es un hombre que siempre busca, esto me va a dejar dinero, o sea, es un empresario. Es un empresario. Y es un artista. Y tuvimos la gran suerte que ese siglo XX supo utilizar esa infraestructura cultural para que dejara su obra y para que mientras más obra hacía, más teníamos eso de Luis Barragán. Un urbanista que creía que no debía haber esquinas, por eso Ciudad Satélite está diseñado también que no tiene esquinas. Decían que por una decepción amorosa hizo el urbanismo de Ciudad Satélite, se fue justamente a hacer esos suburbios de esa gran ciudad, entendía lo moderno, pero con esa raíz siempre mexicana. Y se nos termina el tiempo, Gerardo. Y solo hay que decir que es uno de esos mexicanos de los que todos tenemos que sentirnos orgullosos. Así es, claro que sí. Gracias nuevamente por un episodio más. Acompáñenos la siguiente ocasión aquí en Personas Geniales.